¿Qué hubiera pasado si Izuku encontraba la Vara no Mi? Prólogo. El sonido de la lluvia era un tambor sordo contra los paraguas de la gente que pasaba a mi lado, un ritmo monótono que se sincronizaba con el latido pesado de mi corazón. Cada gota que me golpeaba la cabeza sentía como una pequeña confirmación. Mojado. Inútil. Débil. Las palabras de All Might aún resonaban en mis oídos, nítidas y devastadoras por encima del rumor de la ciudad. ¿Puedo ser un héroe incluso sin Kirk? Sin un poder, no. Sería irresponsable animarte a eso. No lo dijo con maldad. Eso era lo peor. Fue con una pena genuina, como un médico diciéndole a un paciente que su enfermedad era incurable. Y yo, Izuku Midoriya, tenía una enfermedad terminal llamada normalidad. Había caminado sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran, mientras mi mente se hundía en una niebla espesa de desesperación. El olor a ozono y tierra mojada se intensificó, y supe dónde estaba incluso antes de levantar la vista. La playa de Takoba. Un cementerio de electrodomésticos oxidados y sueños rotos. Mi propio plan de entrenamiento fallido, un monumento a mi estupidez. Un sollozo se escapó de mis labios, ahogado por la lluvia. Me dejé caer contra el costado frío y húmedo de una nevera vieja, su pintura descarapelada raspándome la mejilla. Ya no importaba. Nada importaba. Enterré la cara en mis brazos, deseando que el mundo me tragara. El frío de la ropa empapada empezó a calarme los huesos, pero era un malestar distante, insignificante comparado con el vacío que se abría en mi pecho. Fue entonces cuando mi estómago rugió con una ferocidad que me hizo saltar. El vacío también era físico. No había comido desde el desayuno, demasiado nervioso por todo. Rebusqué en mi mochila con manos entumecidas, buscando desesperadamente algún resto de la comida que mi madre había empacado con amor. Encontré la fiambrera. Liviana. Al abrirla, solo unas migas de arroz y el tenue aroma del pollo adobado se quedaron. La angustia me había hecho devorarlo todo sin siquiera darme cuenta. Otro retortijón, más cruel esta vez, me dobló por la cintura. La necesidad era tan visceral, tan animal, que por un segundo opacó el dolor del alma. Me puse de rodillas en el fango, escaneando el paisaje de chatarra con una desesperación que me avergonzó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Comer de la basura? ¿Era ese mi nivel? La luz del atardecer, luchando por filtrarse entre las nubes de tormenta, se reflejó en algo semienterrado cerca de una pila de neumáticos. Un destello púrpura oscuro. Me arrastré hacia allí, movido por un instinto ciego. Era una fruta. Pero jamás había visto nada igual. Era del tamaño de un pomelo, pero de un color morado tan intenso que era casi negro, y estaba cubierta de espirales blancas que parecían moverse si las mirabas fijamente. Parecía algo de otro planeta. Me acerqué, la curiosidad del fanático de los quirks despertando a pesar de la pesadumbre. ¿Una mutación? ¿Algún tipo de fruta tropical extremadamente rara? La olí. Tenía un aroma dulce y terroso, pero con un regusto metálico, como cobre y hierba recién cortada. Mi estómago gruñó de nuevo, exigente. La lógica me gritaba que era una locura. Pero la voz de All Might resonó en mi cabeza. Sin un poder, no. ¿Qué importaba? ¿Qué más daba? Con un temblor que no era solo por el frío, la desenterré. Era pesada y su piel era áspera, como la corteza de un árbol. Probablemente me envenene, murmuré, con una risa amarga que sonó más como un quejido. Sin darle más vueltas, le di un mordisco grande. El sabor fue una abominación. Fue como morder una pila gastada bañada en jarabe para la tos, rancio y cubierta de polvo. Una amargura tan intensa que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas al instante, seguida de un dulzor empalagoso y artificial que se pegaba al paladar y la garganta. Mi cuerpo rechazó la ofensa de inmediato. Escupí el pedazo con arcadas violentas, tosiendo y con náuseas, frotando mi lengua contra el brazo de mi jersey para intentar arrancar el regusto infernal.
Blef. ¡Cuaj! ¡Qué asco! Escupí, con la voz ronca y los ojos llorosos. Esto es peor que el medicamento para la tos. Iba a arrojarla lejos con rabia cuando sentí un cosquilleo extraño. No en la boca, sino en todo el cuerpo. Era una vibración leve, como un enjambre de abejas diminutas recorriéndome por debajo de la piel. No era dolorosa, sino alienígena. Desconcertante. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando a que pasara o a que algo terrible sucediera. Tras unos minutos, la sensación se desvaneció, dejándome mareado y con un sabor horrible en la boca, pero físicamente intacto. Aliviado y sintiéndome aún más estúpido, me puse de pie para irme a casa. A lo mejor mi madre había guardado algo de estofado. Al girarme, mi pie se enredó en un cable de acero que sobresalía de la chatarra. Tropecé torpemente, mi cuerpo se torció y, por instinto, extendí los brazos para evitar caer de brucias contra el filo oxidado de una lavadora. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, escuché un clic sordo, como el de un enchufe que se desconecta de la pared, pero provenía de dentro de mi hombro. Sentí una extraña falta de resistencia, una sensación de vacío donde debería haber habido fuerza y dolor. Miré hacia mi brazo derecho, y el mundo se detuvo. Mi brazo no estaba allí. Donde debería haber estado unido a mi hombro, solo había aire. Mi manga de uniforme colgaba vacía y grotesca. Un grito de puro terror se ahogó en mi garganta. Me lo había arrancado. Estaba sangrando. Mi mirada, nublada por el pánico, bajó y entonces lo vi. Mi brazo. Estaba allí, en el aire, flotando tranquilamente a unos 20 centímetros de donde debería estar unido. Completo. Intacto. Los dedos ligeramente curvados. No había sangre. No había muñón. Solo un espacio vacío entre mi hombro y el resto de mi miembro. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular, mi voz un chillido quebrado que se perdió en el golpeteo de la lluvia. Mi corazón latía como un animal enjaulado golpeando los barrotes. Estaba alucinando. Era un efecto de la fruta venenosa. Me estaba muriendo. Con una concentración temblorosa, pensé, mueve los dedos. Y allí, en el aire, separados de mí, los dedos de mi mano derecha se movieron. Se cerraron lentamente en un puño. Un sonido entre jadeo y risa histérica me escapó. No era doloroso. Era mío. Lo estaba controlando. Vuelve, pensé, con la mente gritando. El brazo flotó suavemente hacia atrás como si fuera de pluma, y con otro clic silencioso e indoloro, se reintegró a mi hombro. Moví los dedos, flexioné el codo. Perfecto. Como si nada hubiera pasado. La oleada de pánico fue reemplazada por una abrumadora, vertiginosa ola de asombro. ¿Un Kirk? A los 14 años. Era casi inaudito. Pero, ¿qué clase de Kirk era ese? Desmembrarse. Era aterrador y grotesco. Y luego, como un rayo, la conexión se hizo en mi cerebro. Las leyendas. Las historias de marineros borrachos en viejos foros de internet. Las frutas del diablo. Siempre las había descartado como supersticiones, cuentos para asustar a niños. Pero esto, el sabor horrible, la energía posterior, este poder imposible, podía ser. Una chispa, minúscula pero obstinada, se encendió en el pozo negro de mi desesperación. Era un poder. No era el de All Might. No era el de Kachan. Era extraño, probablemente inútil para combatir, pero era real. Era mío. Me quedé allí, bajo la llovizna que amainaba, y levanté mi mano izquierda. Me concentré en el dedo índice. Pensé en la idea de separarlo, de desconectarlo. Y, con esa misma sensación de bisagra interna, el dedo se desprendió de mi mano y quedó flotando frente a mi rostro, como un insecto grotesco pero fascinante. Increíble, susurré para mí, la voz cargada de un asombro reverencial que no sentía desde la primera vez que vi a Olmiguet en persona.
Pasé la siguiente hora sentado en la arena fría, experimentando con una concentración febril. Separé una oreja y la hice flotar alrededor de mi cabeza, escuchando los sonidos desde diferentes ángulos. Separé mis pies y sentí la extraña sensación de estar sentado y de pie al mismo tiempo. Descubrí que podía controlar las partes, pero requería un esfuerzo mental, como mover un músculo que nunca había usado. Cuantas más partes separaba, más difícil era concentrarme en todas. Era un poder ridículo. Absurdo. No servía para generar explosiones ni para levantar edificios. Pero era un poder. Y en ese momento, en esa playa sucia y bajo ese cielo gris, era el tesoro más valioso del mundo. La imagen de Olmig, de su espalda alejándose de mí, seguía ahí. Sus palabras aún resonaban. Pero ahora tenían un eco diferente. Él dijo que no podía ser un héroe sin un poder. Ya tenía uno. No sabía cómo, ni por qué, ni si sería suficiente. Pero cuando finalmente me puse de pie para regresar a casa, ya no caminaba con la espalda encorvada de la derrota. Giraba mis manos, haciendo que un nudillo se separara y girara alrededor de mi dedo, y un ataúd, frágil pero tenaz, se abría paso entre las sombras. El camino a casa fue una de las experiencias más surrealistas y aterradoras de mi vida. Cada paso sobre el asfalto brillante por la lluvia era una afirmación. Esto era real. Ya no sentía el frío que me calaba en los huesos. Una energía nerviosa, eléctrica, recorría mis venas, manteniéndome caliente y en un estado de hiperalerta. Mantuve las manos metidas en los bolsillos del pantalón, pero no para protegerme del frío. Dentro del derecho, mi mano izquierda estaba desmontada. Hacía que cada uno de mis dedos se separara y girara lentamente, chocando entre ellos con suavidad. La sensación era indescriptible. No era como mover un músculo. Era como extender mi mente, mi conciencia misma, hacia esa extremidad separada. Sentía la áspera tela del bolsillo rozando cada yema digital de manera individual, como si cada dedo tuviera su propio sistema nervioso independiente pero conectado a mí por hilos invisibles. Un señor mayor que pasaba con su perro me lanzó una mirada extraña al verme sonreír como un tonto, absorto en mis pensamientos. Me apresuré a bajar la mirada, el rubor subiéndome a las mejillas, y reintegré los dedos con un clic mental que ya se volvía familiar. La sonrisa, sin embargo, se negaba a desaparecer. Por dentro, mi mente era un torbellino de teorías y preguntas. ¿Los límites de distancia están ligados a mi concentración o hay un radio fijo? ¿Puedo separar solo la piel o también órganos internos? No, eso es una locura, sería mortal. ¿O la fruta lo impide? ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? ¿Cómo no sangro? ¿Es que cuando me separo, la conexión es puramente energética o conceptual? ¿Puedo controlar partes de otros seres vivos? Tendría que Me detuve en seco en medio de un cruce peatonal, haciendo que un ciclista esquivara con un grito de irritación. No. Eso no. Jamás. El solo pensamiento de experimentar con alguien más me produjo una repulsión física. Este poder era extraño, quizás hasta grotesco para algunos, pero no iba a usarlo para violar la autonomía de nadie. Nunca. Mi sueño era salvar personas, no convertirlas en conejillos de indias. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y frío. Las farolas se encendían una tras otra, pintando la calle de destellos anaranjados. Cada sonido, el chirrido de un freno, la risa de unos niños a lo lejos, el zumbido de un letrero de neón parecía amplificado, como si mis sentidos se hubieran agudizado junto con este nuevo poder. Llevaba un secreto enorme y vibrante bajo la piel, y temía que en cualquier momento pudiera estallar. Llegué al portal de mi edificio. Mi corazón, que se había calmado un poco durante el camino, comenzó a martillar de nuevo contra mis costillas. Mi madre. ¿Cómo iba a actuar normal delante de ella? Y sí, sin querer, en medio de la cena, un ojo se me salía de la cuenca y rodaba hacia el plato de judías.
La imagen era tan horrible y cómica a la vez que un hipo nervioso me escapó, conteniéndolo justo a tiempo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire frío de la noche. Control, Izuku. Analiza. Observa. Domina. Como con los análisis de héroes. Esto es solo otro tipo de Kirk. Abrí la puerta con una calma forzada que esperaba fuera convincente. Izuku. Cielos, estás empapado. La voz de mi madre llegó desde la cocina, cargada de esa preocupación instantánea que siempre me hacía sentir amado y, en ese momento, terriblemente culpable por ocultarle algo tan monumental. Ese sí, me pilló la lluvia, dije, evitando su mirada mientras me quitaba los zapatos encharcados, careful de no hacer movimientos bruscos. Ella apareció en el pasillo, con su delantal de flores y una cuchara de madera en la mano. Su rostro, siempre marcado por una suave ansiedad, se arrugó en una mueca de preocupación al verme. Ve a cambiarte inmediatamente, no quiero que cojas un resfriado. La cena está casi lista, es curry. Vale, mamá. Ahora mismo, dije, y casi corrí hacia el pasillo que llevaba a mi habitación, sintiendo su mirada en mi espalda. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé contra ella, jadeando como si hubiera corrido un maratón. El póster de Olmiguet en la pared frente a mí me observaba, su sonrisa gigante y omnipresente. Esa sonrisa que unas horas antes había sido un recordatorio agonizante de mi ineptitud, ahora parecía diferente. Un desafío. Un objetivo lejano, pero ya no inalcanzable. Me quité la ropa mojada con manos que apenas temblaban, pero por la excitación ahora, no por el frío. Cada movimiento era consciente. Sentía cada articulación, cada músculo, cada hueso bajo mi piel. Sabía que en cualquier momento podía desconectarlos, reorganizarlos. Era una sensación tan empoderadora como aterradora. La cena fue una tortura. Cada movimiento del tenedor era un ejercicio de control supremo. Temía que mi mano se desmontara y el arroz volara por toda la mesa. Mi madre atribuyó mi silencio y mi falta de apetito, apenas pude tragar unos bocados, al susto de la tormenta y al posible resfriado que se avecinaba. ¿Estás seguro de que estás bien, Izuku?, preguntó, poniendo el dorso de su mano en mi frente. No tienes fiebre, pero estás muy pálido. Ese sí, mamá. Solo, cansado. Del examen físico de hoy en la escuela, mentí, sintiendo una punzada de culpa al ver el genuino cuidado en sus ojos. Bueno, ve a la cama pronto entonces. Y si te sientes mal por la noche, me avisas, ¿vale? Lo haré. Gracias. Me encerré en mi habitación de nuevo, la excusa de los deberes colgando de mis labios. El momento de la verdad había llegado. No podía esperar. Necesitaba entender, necesitaba saber. Apoyé mi cuaderno de análisis de héroes en el escritorio. Pero hoy, la portada con el dibujo de Olmig no era para él. Abrí una página nueva, y con una caligrafía temblorosa pero decidida, escribí en la parte superior: cuaderno de análisis personal no. 1, provisional, día 1. Empecé con lo más básico, lo que ya sabía. Prueba 1. Separación voluntaria y reintegración. Procedimiento. Concentración en el dedo índice derecho. Intención clara de separar. Resultado. Éxito instantáneo. Sensación de clic o bisagra interna. Reintegración igual de fluida. Indoloro. Sin pérdida de sensación o control. La parte separada responde a comandos mentales. Prueba 2. Rango de control. Procedimiento. Separar el dedo índice y hacerlo flotar en dirección a la puerta. Resultado. A 1 metro, control fluido. A 2 metros, sensación de tirón mental, como sostener un peso con una cuerda elástica. A 5 metros, fatiga mental notable, dolor de cabeza incipiente. Rango máximo efectivo inicial. 3 metros. Prueba 3. Masa separable y multitarea. Procedimiento. A. Separar toda la mano.
B. Separar dos dedos de la mano izquierda y uno del pie derecho simultáneamente. Resultado. A. La mano se separa con un clic más profundo. Control requiere más concentración que un solo dedo, pero es manejable. B. Fracaso catastrófico. Control extremadamente dificultoso. Los dedos se movieron de forma errática. Dolor de cabeza inmediato. La multitarea requiere entrenamiento intensivo. Prueba 4. Invulnerabilidad limitada. ¡Cuidado! Procedimiento. Con la mano derecha separada y flotando sobre el escritorio, golpearla suavemente con un lápiz, luego con mayor fuerza con la regla de metal. Resultado. 0 dolor. 0 daño. El lápiz y la regla no logran marcar o dañar la piel. La parte separada parece poseer durabilidad extrema o outright invulnerabilidad a la fuerza física. No probar con fuego o cortes muy agresivos. Prueba 5. Sensibilidad táctil. Procedimiento. Frotar la mano separada contra diferentes texturas. La madera del escritorio, la tela de la silla, la página del cuaderno. Resultado. Se perciben las texturas, pero de forma amortiguada, distante, como a través de un grueso guante. La sensación no se pierde, pero está atenuada. Escribí frenéticamente, llenando páginas con diagramas de mi propio cuerpo, flechas, notas al margen y preguntas para investigar. La emoción era un fuego que consumía toda la pena anterior. Era increíble. Científicamente fascinante. Cada prueba era un descubrimiento, cada límite un nuevo acertijo que resolver. Pero entonces, como un jarro de agua fría, la duda me golpeó. ¿De qué servía todo esto? ¿De qué servía poder ser un puzzle humano? ¿Cómo iba a salvar a alguien de un villano que lanzaba explosiones? ¿Cómo detendría un robo? ¿Cómo competiría en el examen de ingreso a UA? La imagen de Kacchan, de su poder crudo y destructivo, vino a mi mente. Una sola de sus explosiones me lanzaría por los aires, mis partes separadas volando descontroladamente en todas direcciones. Sería un espectáculo patético. Un hazme reír. La frustración comenzó a arrastrarme de nuevo hacia la cima. ¿Era este poder realmente útil? ¿O solo era un truco de circo, una curiosidad biológica? Molesto, me dejé caer sobre la silla con un suspiro. Miré mi puño cerrado, apretado sobre la mesa. Sin pensarlo, enfocado en esa frustración, hice que mi puño se desensamblara. No se separó entero, sino que cada nudillo, cada falange, cada hueso de la mano se desconectó de sus vecinos, manteniéndose en la forma general de un puño solo por mi fuerza de voluntad. Era un puño de arena, un montón de partes sueltas simulando ser un todo. Y en ese momento, golpeé la mesa con esa mano suelta. El impacto que debería haber sacudido mis huesos y hecho doler mis nudillos, no se sintió. En absoluto. La energía del golpe simplemente se disipó. Las partes separadas se movieron ligeramente, absorbieron la fuerza de manera individual, y yo no sentí ni un pellizco de dolor o vibración. Me quedé paralizado. No era un poder ofensivo. Era un poder defensivo. Los ojos se me abrieron como platos, la respiración entrecortada. Eso era. Podía separarme para absorber impactos. Podía hacer que los golpes pasaran a través de mí sin hacerme daño. Podía desensamblarme para esquivar ataques de maneras imposibles. Podía ser un escudo viviente. La emoción regresó con una fuerza arrolladora, limpiando toda duda. No era inútil. Era diferente. Era especialista. Era único. No era la espada, era el muro. Miré mis pósters de Olmir con una nueva determinación. Él sonreía, invencible, la espada y el muro a la vez. No soy como tú, susurré para mí, sin rastro de amargura ahora, solo con un respeto renovado y un entendimiento más profundo. Nunca lo seré. Pero, quizás no tenga que serlo. Quizás mi camino sea otro.
Cerré el cuaderno, un plan ya formándose en mi mente con la velocidad de uno de mis análisis. Tenía que entrenar. Mi control era torpe, mi multitarea era un desastre. Pero tenía una dirección. Un propósito. Un nombre para mi poder, Bara Baranomi. Y un futuro que, por primera vez, no parecía totalmente oscuro. Antes de dormirme, exhausto mentalmente, intenté una última prueba. Me acosté y me concentré en mi oreja izquierda. La separé y la dejé flotando sobre la mesita de noche, apuntando hacia la puerta. La idea era ver si podía oír a través de ella incluso estando dormido, como una especie de alarma rudimentaria. No funcionó. Me quedé dormido en cuestión de minutos, mi concentración se esfumó, y la oreja se reintegró por sí sola con un clic silencioso. Pero esa noche, por primera vez en años, no soñé con ver a Olmi desde lejos. Soñé que era un rompecabezas, un enjambre de partes separadas, interponiéndome entre el peligro y la gente, absorbiendo golpes que no podían tocarme, protegiendo con una sonrisa tranquila. Y en el sueño, no era el símbolo de la paz. Era el muro inquebrantable. Y eso era suficiente. El despertador sonó como un disparo en la quietud de mi habitación. Mi mano salió disparada de debajo de la manta para apagarlo, pero en lugar de golpear el botón, mi brazo completo se desensambló por la mitad, con el antebrazo y la mano flotando de manera grotesca sobre la mesita de noche, mientras el resto de mi brazo seguía pegado al cuerpo. El pitido estridente continuó. ¡Ah! ¡No! Mascullé, con la voz ronca de sueño y el corazón acelerado por el susto. Concentrarme con el cerebro aún empapado de sueño fue como intentar correr con los pies embarrados. Finalmente, después de unos segundos de pánico, el clic de reintegración resonó en la habitación y pude apagar el maldito despertador. Me quedé tumbado, jadeando, mirando el techo. Control. Necesitaba control sobre cada célula, cada instinto. No podía permitir que mis reacciones viscerales tomaran el mando. El primer obstáculo de mi nuevo entrenamiento era obvio: mi madre. Bajé a desayunar, decidido a actuar con normalidad. El olor a miso y arroz recién hecho llenaba el apartamento, un aroma que normalmente era sinónimo de comodidad. Hoy era el olor del campo de batalla. Buenos días, cariño, dijo mi madre, sirviéndome una taza de té. ¿Cómo amaneciste? ¿Sigues cansado? Mucho mejor, gracias, mentí, sentándome con una precisión exagerada, como si mi silla fuera de cristal. Hoy, tengo que ir a la biblioteca. Un proyecto grupal. Le llegaré un poco más tarde. Ella me miró, y por un segundo terrorífico, pensé que podía ver el poder huyendo bajo mi piel. Está bien, pero no te esfuerces demasiado. Y no te olvides del paraguas, parece que hoy también llueve. Ese sí, mamá. Cada movimiento durante el desayuno fue una agonía de autocontrol. Masticar sin que mi mandíbula se desencajara, llevar la cuchara a mi boca sin que mi mano decidiera emprender vuelo por su cuenta. Sudaba frío. Ser un mentiroso me sentaba tan mal como la fruta del diablo. Finalmente, escapé. No fui a la biblioteca. Fui de vuelta a Tacoma. La playa de chatarra era mi dojo ahora. Bajo un cielo plomizo y con la amenaza de otra llovizna, era un lugar triste y gris, pero era mío. Era el lugar donde mi sueño había muerto y donde un nuevo, extraño sueño estaba naciendo. Me quité la chaqueta del uniforme y la colgué con cuidado dentro de un viejo refrigerador vacío, protegida de la humedad. Me quedé en camiseta, los brazos erizados por el frío que se colaba. Respiré hondo. Análisis del día 2. Control bajo estrés y límites de fatiga, declaré mentalmente. Empecé con lo básico otra vez, como un pianista practicando escalas. Separar y reintegrar cada dedo, cada mano, cada brazo. La sensación del clic se volvía más familiar, menos aterradora, más mía. Luego pasé a cosas más complejas. Prueba 6. Movilidad compleja de partes separadas.
Hice que mi mano derecha separada volara en patrones alrededor de mi cuerpo. Círculos, figuras de 8, lobos. Me concentré en que pasara por entre los barrotes oxidados de una silla vieja sin tocarlos. Al principio fue torpe, la mano golpeaba los barrotes con un sonido metálico sordo. Pero después de media hora de intentarlo, la mano comenzó a deslizarse con mayor fluidez, como si estuviera aprendiendo la coreografía de su propio vuelo. Prueba 7. Multitarea básica. El verdadero desafío: intenté separar 2 dedos de la mano izquierda y hacer que cada uno trazara un círculo diferente en el aire. Fue un desastre instantáneo. Un dedo se quedó inmóvil mientras el otro giraba de forma errática. Un dolor punzante, como un clavo en la sien, me hizo entrecerrar los ojos. La fatiga mental era real, y era brutal. No era como el agotamiento físico de correr. Era como haber hecho un examen de matemáticas de 4 horas de duración en 5 minutos. Jadeé, reintegrándolo todo y apoyándome contra la nevera, masajeándome las sienes. ¿Cómo iba a pelear así? ¿Cómo iba a proteger a alguien si dividir mi atención en 2 cosas simples me dejaba hecho polvo? La frustración regresó, agria en mi boca. Tal vez me había emocionado demasiado pronto. Tal vez este poder era inútil para algo más que trucos de salón. Dejé que mi mirada vagara por el vertedero, sobre los montones de metal retorcido y plástico roto. Y entonces, lo vi. Un poste de luz caído, largo y pesado, apoyado en un ángulo precario sobre la carcasa de un televisor viejo. Y justo debajo, asomando tímidamente entre la basura, había un pequeño matorral con florecillas blancas, luchando por sobrevivir en ese lugar inhóspito. Una idea, descabellada y peligrosa, se formó en mi mente. El poste era pesado. Demasiado pesado para que yo lo moviera con mi fuerza normal. Pero, ¿y si no usaba mi fuerza? Caminé hasta él, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era una locura. Podía salir terriblemente mal. Pero tenía que probar. Tenía que saber si había una aplicación práctica, algo más que ser un saco de boxeo imposible de dañar. Me coloqué junto al poste. Respiré hondo, ignorando el dolor de cabeza residual. No me concentré en levantar el poste. Me concentré en desensamblarme. No en partes pequeñas. Esta vez, fue a lo grande. Sentí una serie de clics sordos y profundos recorrer todo mi cuerpo, desde la coronilla hasta los talones. Fue una sensación vertiginosa, nauseabunda, como si me estuviera desintegrando. Miré hacia abajo y vi que mi cuerpo ya no era un todo. Estaba dividido en secciones. Torso, brazos, piernas, cabeza, todos flotando ligeramente, manteniendo la forma general de Izuku Midoriya por pura fuerza de voluntad, pero técnicamente separados. Era la visión más grotesca y fascinante que había tenido nunca. La fatiga mental fue inmediata y aplastante. Era como si mi cerebro estuviera siendo prensado en una prensa hidráulica. Cada parte separada requería un foco de atención, un hilo de conciencia que tirara de ella. Sudaba profusamente, mis músculos, los que todavía estaban conectados entre sí, temblaban por el esfuerzo. Ahora, la parte difícil. Con un gruñido de esfuerzo que surgió de mi garganta, o de mi cabeza separada, extendí mi conciencia hacia el poste de luz. No podía moverlo con la telequinesis. Mi poder solo funcionaba con mi propio cuerpo. En cambio, hice que mis secciones corporales se movieran. Mis brazos separados flotaron y se colocaron bajo el poste. Mis piernas se posicionaron para apoyar. Mi torso y mi cabeza se mantuvieron como el centro de mando, temblando por la tensión. Y entonces, con un empuje mental que sentí que me iba a hacer estallar las venas de los ojos, ordené a todas mis partes que se movieran hacia arriba al unísono.
No estaba levantando el poste con mis músculos. Mis partes separadas, siendo invulnerables y manejables, actuaban como puntales, como gatos hidráulicos vivientes. El poste de luz, con un crujido de metal y plástico comprimido, se elevó lentamente, centímetro a centímetro, de la carcasa del televisor. El mundo se redujo a un punto de dolor y concentración absoluta. No veía nada más que el poste. No oía nada más que el latido de mi corazón en mis oídos. Solo existía el esfuerzo de mantener mi cuerpo desmontado y aplicar la fuerza necesaria. Cuando el poste estuvo lo suficientemente alto, con un último y titánico esfuerzo, empujé hacia un lado. El poste rodó pesadamente y cayó con un estruendo sordo en un claro de arena, lejos del matorral. Al instante, solté el control. Mi cuerpo se reintegró con una serie de clics apresurados y un dolor fulminante que me recorrió de la cabeza a los pies, como si me hubieran vuelto a ensamblar mal. Me desplomé de rodillas en el fango, jadeando, con la visión nublada. La fatiga era tan extrema que solo quería quedarme allí, tirado, y que el mundo se olvidara de mí. Pero entonces, levanté la vista. Allí estaba. El pequeño matorral con sus florecillas blancas, ahora libre de la sombra opresora del poste. Iluminado por un rayo de sol que se filtró entre las nubes grises. Intacto. Salvo. No por mi fuerza. No por mi poder para destruir. Sino por mi poder para sostener. Para separarme y actuar como cimiento. Para ser la base que evita el derrumbe. Una risa burbujeó en mi garganta, débil y quebrada, mezclada con sollozos de agotamiento. No había derrotado a ningún villano. No había salvado a ninguna persona. Solo había movido un tronco para salvar un arbusto. Pero en ese momento, para mí, fue como haber movido una montaña. Ese pequeño acto, ridículo y monumental a la vez, me dio la respuesta que necesitaba desesperadamente. No se trataba de ser el héroe más fuerte o el más rápido. Se trataba de ser el más resistente. El que nunca cae. El que puede meterse en el punto de máximo peligro y sostener. Con manos temblorosas, abrí mi mochila y saqué el cuaderno. Con un lápiz que casi no podía sostener, escribí en una página nueva, con letras tambaleantes pero llenas de propósito. Aplicación práctica no. 1. Puntal humano. Uso de las partes separadas del cuerpo como soportes estructurales invulnerables para levantar, estabilizar o contener objetos pesados o escombros. Límite principal. Fatiga mental extrema. Requiere entrenamiento de concentración masivo. El camino sería largo. Doloroso. Agotador. Tendría que entrenar mi mente hasta sus límites y más allá. Tendría que aprender a ser un maestro de marionetas de mi propio cuerpo. Pero mientras me levantaba, dolorido pero con una determinación de acero, y miraba esa florecilla blanca meciéndose en la brisa, supe que había encontrado mi primer paso. No era el camino de Olmid. Era el mío. Y comenzaba aquí, en un vertedero, con un dolor de cabeza insoportable y el dulce olor de las flores salvajes. Llegué a casa tambaleándome como un zombi. El dolor de cabeza había remitido a una sorda pulsación detrás de los ojos, pero cada músculo de mi cuerpo gritaba de protesta. El esfuerzo mental de mantener mi cuerpo desensamblado y actuar como una grúa humana había sido tan agotador como correr 10 kilómetros con Katchan persiguiéndome. Izuku. La voz de mi madre sonó llena de alarma al verme cruzar la puerta, pálido y con el uniforme manchado de lodo y óxido. Cielos. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? Ese sí, mentí, por enésima vez, evitando su mirada. En la biblioteca. Había unos escalones mojados. Resbalé. No es nada. Su rostro se llenó de esa preocupación que me partía el alma. En la biblioteca. Pero si estás hecho un desastre. Parece que te hayas caído en un vertedero. Me quedé paralizado. Lo sabía. Podía olerme la mentira. Es que había obras cerca. Improvisé desesperadamente.
tierra y cosas. Lo siento, mamá. Ella suspiró, exhausta. Ve a ducharte ahora mismo. Y deja la ropa en el balde, no quiero que manches toda la lavadora. Luego cenamos algo caliente. Asentí, sintiéndome como la peor escoria de la tierra. Mentirle a mi madre, la persona que siempre me había apoyado, incluso en mi sueño más inverosímil, era una agonía nueva que se sumaba a la fatiga física. Cada sonrisa forzada, cada excusa tonta, era un cuchillo en mi conciencia. La ducha caliente fue un cielo y un infierno. El agua caliente aliviaba los músculos doloridos, pero también revelaba moretones que no recordaba tener y arañazos superficiales de mi encuentro con la chatarra. Bajo el agua, probé a separar solo la piel de mi espalda, donde el dolor era mayor. La sensación fue extraña. No era como separar una extremidad. Fue más sutil, como si la capa superior de mi ser se despegara. Y, para mi asombro, el dolor muscular disminuyó. No desapareció, pero se amortiguó, como si la parte dañada estuviera aislada. Apunté mentalmente otra prueba para el cuaderno. Las partes separadas parecen aislar el dolor o los daños de la conciencia principal. Aplicaciones médicas. Bloqueo del dolor. Después de cenar en silencio, culpable de cada cucharada de sopa que tomaba, me encerré en mi habitación. Abrí el cuaderno. La página de puntal humano estaba ahí, un testimonio de mi pequeño triunfo. Pero ahora necesitaba más. Necesitaba un sistema. Plan de entrenamiento vara, fase 1. Fundamento y control. Objetivo principal: reducir la fatiga mental y mejorar la multitarea. Metas. 1. Meditación de fragmentación. 30 minutos diarios. Separar y controlar una sola parte, un dedo, manteniendo el resto del cuerpo perfectamente quieto y la mente enfocada solo en esa parte. Aumentar gradualmente el tiempo y el número de partes. 2. Coordinación básica. Hacer que dos partes separadas realicen tareas independientes pero simples simultáneamente. Un dedo dibuja un círculo en el aire, otro un cuadrado. 3. Resistencia de separación. Mantener una parte mediana, una mano, separada y estable durante periodos cada vez más largos mientras realizo otras actividades, leer, escribir. Era un plan abrumadoramente ambicioso. Pero era un inicio. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo agotador. Por las mañanas, escuela. Intentaba prestar atención a las clases, pero mi mente siempre vagaba hacia los ejercicios de control. En el recreo, en lugar de socializar, no que tuviera a nadie con quien hacerlo, aparte de que Katchan y su banda me evitaban como a la peste. Después de la revelación de mi falta de Kirk, me sentaba en un rincón y practicaba la meditación de fragmentación. Hacía que mi dedo índice se separara dentro del bolsillo de mi pantalón, moviéndolo en patrones precisos mientras mantenía una expresión neutral. Fingir que bostezaba y taparme la boca era la excusa perfecta para practicar el control de mis dedos cerca de mi cara. Pero fue después de escuela, en Tacoma, donde el verdadero trabajo ocurría. Día tras día, bajo la lluvia o el sol tímido, me exprimía hasta el límite. Día 5. Logré mantener mi mano derecha separada y estable durante 10 minutos seguidos mientras leía un capítulo de mi libro de texto. El dolor de cabeza fue incapacitante durante una hora después. Día 8. Intenté que mi mano izquierda separada levantara una roca pequeña, apoyándola, no agarrándola, mientras mi mano derecha escribía en el cuaderno. La roca se cayó. El cuaderno tuvo un garabato que casi lo atraviesa. La frustración me hizo gritarle al mar. Día 12. Un avance. Mientras practicaba, un gato callejero asustadizo se acercó, atraído quizás por mi quietud. Se frotó contra mi pierna. Yo estaba con la mano separada, manteniéndola inmóvil en el aire. El animal no detectó nada raro. Las partes separadas no parecían emitir calor, olor o presencia de la misma manera.
Añadido al cuaderno. Propiedad de aislamiento. Las partes separadas pueden no ser percibidas fácilmente por otros seres vivos. Aplicaciones de sigilo. Día 15. El punto de quiebre. Estaba intentando la multitarea otra vez. Un dedo de la mano izquierda trazando un círculo, otro de la mano derecha un cuadrado. Sudaba, mi respiración era entrecortada. Los dedos temblaban, los círculos eran hexágonos deformes, los cuadrados parecían patas. Iba a rendirme, otra vez, cuando una voz áspera y familiar me hizo dar un salto de terror, perdiendo el control de todo de inmediato. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Deku? Katsuki Bakugo estaba allí, de pie sobre un montículo de chatarra, con las manos en los bolsillos y una expresión de puro desdén en su rostro. Me había visto. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Había visto algo? Kakacha. Tartamudeé, poniéndome de pie tan rápido que me mareé. Nada. Solo, estudiando. Estudiando, repitió, escupiendo la palabra como si fuera un insulto. Bajó del montículo con una agilidad felina. En un vertedero. Claro. Porque eres tan patético que hasta los lugares de estudio te quedan grandes. Su mirada escudriñó mi sudorosa cara, mi ropa sucia. Siempre andas merodeando por aquí últimamente. Hueles a fracaso y óxido. Planificando cómo lamerle las botas a algún héroe desde las sombras. Porque de frente no vas a poder hacer nada, ¿verdad, inútil? Cada palabra era un latigazo. Antes, me hubieran derrumbado. Hoy, después de 2 semanas de agotarme hasta el límite por un sueño que solo yo conocía, algo dentro de mí se endureció. No era valentía. Era terquedad. No estoy haciendo nada malo, Kacchan, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sus ojos se estrecharon. Le gustaba aún menos cuando no me arrastraba inmediatamente. ¿Me estás contestando, mocoso? ¿Crees que porque hoy Miguel te dio un poco de su tiempo crees que puedes ponerte a mi altura? Él solo te dio limosna porque eres un caso perdido. Encendió una pequeña explosión en su palma, el crepitar familiar y amenazante. ¿Quieres que te recuerde tu lugar? Antes, me hubiera encogido. Me hubiera disculpado. Hoy, mi mente, entrenada para la multitarea bajo estrés, trabajó a toda velocidad. Análisis rápido. Distancia. 3 metros. Amenaza. Explosión a corto alcance, probablemente en la cara o el torso. Objetivo. No retroceder. No mostrar miedo. Defensa. No me moví. Respiré hondo. Y, en el instante en que vi sus hombros tensarse para lanzarse hacia mí, me concentré en la zona de mi pecho y estómago. No me separé por completo. No tenía la energía ni el control para eso. Pero hice que esa sección de mi torso, justo donde esperaba que impactara su puño explosivo, se desensamblara ligeramente. No fue un corte limpio, fue más como crear una capa de arena suelta de mi propia carne y hueso, una barrera de partes infinitesimalmente separadas. Kacchan se abalanzó con un grito de rabia, su puño envuelto en fuego y furia. Muere, Deku. El impacto fue seco y fuerte. Sentí la presión, el calor. Pero no el dolor desgarrador que esperaba. La explosión se dispersó contra mi escudo desensamblado. La energía se disipó en una multitud de microimpactos contra las partes separadas, que absorbieron la fuerza. Yo no sentí más que un fuerte empujón que me hizo retroceder un paso, y el olor a nitroglicerina quemando el aire. Kacchan se quedó paralizado. Su puño todavía estaba contra mi pecho. Sus ojos, siempre llenos de ira, ahora mostraban algo más. Confusión pura. Su explosión, lo suficientemente fuerte para volar un pedazo de chatarra, no me había hecho nada. Ni un rasguño. Ni un grito de dolor. ¿Qué? Masculló, retirando su mano como si me hubiera quemado. ¿Qué truco es este? No era un truco. Era pura física aplicada con un poder absurdo. Pero no se lo iba a decir.
No tengo que explicarte nada, Kacchan, dije, y esta vez mi voz no tembló. Sonó plana. Cansada. Su confusión se convirtió en ira de nuevo, pero esta vez teñida de incertidumbre. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Es algún tipo de tierra de mierda? Dímelo. Déjame en paz, dije, dándole la espalda. Fue el acto más temerario de mi vida. Oí el crepitar de otra explosión detrás de mí, pero no se acercó. Solo rugió de frustración. Esto no se ha acabado, Deku. Vas a terminar contándome qué jueguecitos estás haciendo. Y no te va a gustar. Sus pasos se alejaron, aplastando chatarra con furia. Me quedé allí, temblando, no de miedo, sino de adrenalina y agotamiento. Lo había hecho. Me había defendido. Sin Naga Insta-Attack. Solo, aguantando. Cuando estuve seguro de que se había ido, me desplomé contra la nevera de siempre, jadeando. Revisé mi pecho bajo la camisa. Había una mancha de hollín y la tela estaba chamuscada, pero la piel debajo estaba bien. Un poco enrojecida, nada más. Abrí mi cuaderno con manos que aún temblaban. En una página nueva, escribí: técnica defensiva no. 1. Escudo de fragmentos. Descripción: desensamblaje localizado y a microescala en la zona de impacto para absorber y dispersar la energía cinética / explosiva. Ventaja: defensa casi perfecta contra ataques físicos directos. No requiere movimiento. Desventaja: requiere concentración y previsión extremas. Gasto mental muy alto. No protege contra ataques de área, calor extremo sostenido o ataques no físicos, gas, sonido, etc. Nota: la sorpresa es un factor clave. Contra oponentes que conozcan la habilidad, su efectividad puede disminuir. No había ganado. Pero no había perdido. Y para alguien que siempre había perdido, eso era una victoria monumental. Esa noche, soñé no con esquivar golpes, sino con pararlos. Soñé con ser un muro. Y por primera vez, el muro se mantenía en pie. Los días siguientes a mi encuentro con Kacchan fueron una pesadilla de paranoia constante. Cada crujido en los pasillos de la escuela hacía que me estremeciera, esperando ver su rostro furioso aparecer en cualquier esquina. Su mirada, cargada de una confusión rabiosa que era incluso más aterradora que su desprecio habitual, me seguía a todas partes. Sabía que no se quedaría quieto. Kacchan nunca aceptaba un misterio, menos aún uno que lo hiciera parecer débil. Yo era un acertijo que estaba decidido a resolver a golpes. Pero curiosamente, no me abordó. Me vigilaba. Desde lejos. En el comedor, en el patio, incluso al salir de la escuela. Sentía su mirada ardiendo en mi nuca, estudiándome, analizándome como si yo fuera un espécimen raro bajo un microscopio. Era desconcertante y agotador. Vivía en un estado de alerta máxima, lo cual, irónicamente, mejoró mi control sobre el poder. Aprendí a mantener una pequeña parte de mi mente siempre alerta, siempre lista para activar el escudo de fragmentos en milisegundos. Era como llevar una armadura invisible las 24 horas del día, y el peso mental era enorme. Mi madre también notó el cambio. Izuku, cariño, ¿estás tenso?, dijo una noche mientras veíamos las noticias. ¿Pasa algo en la escuela? ¿Es Katsuki? Negué con la cabeza con demasiada vehemencia. No. No, para nada. Es los exámenes. Estoy estudiando mucho. Era otra mentira que se sumaba a la pila. La culpa me corroía por dentro. Mi sueño, mi poder, mi lucha, todo se estaba construyendo sobre una base de secretos y medias verdades dirigidas a la persona que más me quería. A veces, por las noches, miraba el póster de All Might y me preguntaba qué haría él. ¿Mentiría para proteger a su madre? ¿O sería honesto, sin importar el costo? No tenía una respuesta clara. Solo tenía miedo. El entrenamiento en Takoba se volvió más intenso, más desesperado. Necesitaba ser más fuerte, más rápido, más controlado.
Si Kacchan decidía atacarme de nuevo, no podía depender del factor sorpresa. Necesitaba una defensa real. Prueba 14. Campo de escombros. Intenté replicar mi hazaña con el poste de luz, pero a menor escala y con más control. Me concentré en desensamblar docenas de pequeñas partes de mi cuerpo, fragmentos de piel, trozos de músculo, pequeños segmentos óseos, y hacerlos flotar a mi alrededor, creando una nube protectora y desordenada de mí mismo. El esfuerzo fue tan monumental que me provocó una hemorragia nasal y tuve que detenerme después de apenas 10 segundos. Pero durante esos 10 segundos, cualquier piedra pequeña que lancé hacia la nube fue desviada o absorbida sin llegar a tocarme. Añadido al concepto, nube de fragmentos. Defensa de área de corto alcance. Gasto mental insostenible actualmente. Requiere avance drástico en multitarea y resistencia. Prueba 15. Cinta de fragmentación. Practiqué desensamblar una parte de mi cuerpo de manera extremadamente rápida y luego reintegrarla al instante, creando un efecto visual de parpadeo. La idea era confundir a un oponente sobre el punto real de impacto. Funcionó, pero la velocidad requerida me dejaba mareado y con migrañas. Estaba empujando mis límites, y mi cuerpo y mi mente me lo hacían saber. Las ojeras bajo mis ojos eran oscuras y permanentes. Mis manos temblaban ligeramente. Pero no podía parar. La sombra de Kacchan era un acicate constante. Una tarde, particularmente gris y fría, estaba en Tacova, intentando perfeccionar el escudo de fragmentos contra un golpe imaginario. Separaba y reintegraba una sección de mi antebrazo una y otra vez, buscando la velocidad perfecta, la mínima separación necesaria para absorber la fuerza. Estaba tan concentrado que no oí los pasos acercándose hasta que fue demasiado tarde. ¿Sigues jugando en la basura, muchacho? Me giré tan rápido que casi me caí. Olmiguet estaba allí. No su forma musculosa y heroica, sino su forma verdadera, la esquelética y demacrada, envuelta en un abrigo demasiado grande para él. Levemente traslúcido, como un fantasma de su antiguo yo. El shock fue tan grande que mi control se fue al garete. Mi brazo, que estaba en proceso de reintegración, lo hizo de golpe y con un clac audible y doloroso. ¡Ay! Grité, sujetando mi antebrazo, que ahora latía con un dolor sordo. Olmiguet parpadeó, sus ojos hundidos se agrandaron un poco. ¿Estás bien? ¿Qué fue ese ruido? Nada. Dije, mi voz un chillido. Un calambre. Solo un calambre. ¿Qué hace usted aquí, Olmiguet? Él tosió, un sonido profundo y preocupante, y una gota de sangre salpicó su puño. Pensé que debería ver cómo estabas. Después de nuestra conversación. Su mirada recorrió el vertedero, la playa sucia. Este no es un buen lugar para pasar el rato, joven Midoriya. La vergüenza me inundó. Me había pillado en un lugar de desesperación, jugando con un poder que no entendía y mintiendo sobre ello. Debía decirle. Debía mostrarle el monstruoso y extraño poder que había encontrado. Se reiría de mí. Me diría que era igual de inútil que no tener nada. Antes de que pudiera decidir, él habló de nuevo, su voz más suave de lo que jamás la había oído. He pensado mucho en lo que me dijiste. Sobre querer ser un héroe. Me quedé quieto, el corazón palpitándome en el oído. Soy un hombre que vive y muere por los símbolos, continuó, mirando el horizonte gris. El símbolo de la paz debe ser invencible. Infalible. Por eso te dije que no. Porque creí que sin un poder, no podía ser ese símbolo. Hizo una pausa, y cuando volvió a mirarme, había algo nuevo en sus ojos. Algo, cansado, pero más humano. Pero, quizás me equivoqué al enfocarlo solo en el símbolo. La esencia de ser un héroe, a veces no se trata solo de ganar batallas. Se trata de estar allí. De intentarlo, contra toda esperanza. De levantarse, una y otra vez, incluso cuando el mundo te dice que no lo hagas.
Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Eran casi un eco de lo que yo mismo había empezado a descubrir en mi soledad. Verte aquí, dijo, señalando débilmente el basurero, en este lugar de fracaso. Pero todavía de pie. Este tren me recuerda a mí mismo. Antes de que el poder me encontrara. El aire se me escapó de los pulmones. Olmig, sin poder. Él también. No estoy diciendo que el camino sea fácil, sea que suelo añadir otra vez el signo. Es duro. Brutal. Y sin un Kirk, las probabilidades son casi insuperables. Su mirada se posó en mi brazo, que todavía me frotaba inconscientemente. Pero, la determinación que vi en tus ojos ese día, es rara. Especial. No debería, no puedo, aplastarla por completo. No me estaba dando permiso. No me estaba diciendo que podía hacerlo. Pero me estaba diciendo que entendía. Que la chispa, el deseo, tenía valor por sí mismo. Para alguien que había adorado al símbolo toda su vida, escuchar al hombre detrás de él reconocer mi lucha, fue como recibir un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero esta vez no eran de desesperación. Gracias, Olmig, logré decir, con la voz quebrada. Eso significa mucho. Él asintió lentamente. No te rindas, joven Midoriya. Pero sé listo. El mundo es cruel con los que son diferentes. Otra vez tosió, y esta vez la mancha de sangre en su pañuelo era más grande. Debo irme. Cuídate. Se dio la vuelta para irse, su figura demacrada parece aún más frágil contra el vasto y sucio paisaje. Y entonces, sucedió. Un temblor incontrolable me recorrió. La emoción, el agotamiento, las semanas de estrés, la presencia de mi ídolo, fue demasiado. Mi control, ya de por sí fino, se rompió. Con un clic sordo, mi brazo derecho se desprendió por completo del codo y cayó flojo a mi lado, colgando de la manga de la camisa. El tiempo se congeló. Yo miré mi brazo colgando, inerte. Olmig, que había dado un par de pasos, se detuvo. Se giró lentamente, sus ojos se clavaron primero en mi cara de pánico absoluto, y luego bajaron hacia mi manga, donde la forma claramente desconectada de mi brazo era obvia e imposible de ignorar. Su expresión fue una lenta transición de confusión a incredulidad pura. Joven Midoriya, dijo, su voz era un hilo de incredulidad. ¿Qué? No había vuelta atrás. La mentira había terminado. El secreto estaba al descubierto. Con el corazón tratando de salirse de mi pecho, con lágrimas de vergüenza y miedo corriendo por mis mejillas, hice lo único que podía hacer. Concentré toda mi fuerza de voluntad. Mi brazo se movió. No colgando, sino flotando. Se elevó desde dentro de la manga, y con un tembloroso clic, se reintegró a mi codo. Me quedé allí, jadeando, frente a mi héroe, esperando el disgusto, el horror, el rechazo. Olmig no dijo nada. Solo me miró. Su mirada recorrió mi cuerpo, luego mi rostro, luego el brazo que ahora estaba otra vez en su lugar. Su expresión no era de repulsión. Era de asombro. De confusión absoluta. Y luego, de algo más. Reconocimiento. Eso, tartamudeó, alzando una mano temblorosa para señalarme. ¿Eso es un Kirk? No lo sé, confesé, rompiendo a llorar. Un día, después de que usted se fue, me encontré una fruta extraña. Tenía un sabor horrible, y luego, esto. Sus ojos se agrandaron aún más. Una fruta, de forma extraña, con espirales. Un sabor, indescriptiblemente repugnante. Ahora era mi turno de sorprenderme. ¿Qué? Sé cómo lo sabe. Olmig se llevó una mano a su pecho, donde sabía que estaba su herida. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Por qué? Porque esas frutas, son leyenda. Se les llama frutas del diablo. Se dice que le otorgan poderosas habilidades a quien se las come, a cambio de su conexión con el mar.
Me miró, y en sus ojos ya no había solo asombro, sino un destello de la llama que iluminaba su forma heroica. Joven Midoriya, ¿me estás diciendo que te comiste una? Asentí, incapaz de hablar. Él se quedó en silencio por un largo momento, procesándolo. El viento soplaba entre la chatarra, llevándose el sonido de mi llanto. Finalmente, respiró hondo. Muéstramelo, dijo, y su voz tenía un nuevo tono. No era una orden, era una petición. Una necesidad de entender. Y así, bajo el cielo gris de Takoba, frente a mi ídolo destrozado, le mostré mi poder. Separé un dedo. Luego mi mano. Le expliqué el escudo de fragmentos, la invulnerabilidad, la fatiga mental. Le hablé de mi cuaderno, de mis entrenamientos, de mi desesperación por encontrarle un uso. Las palabras salían de mí en un torrente, una confesión de semanas de soledad y descubrimiento. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se acercó lentamente y puso una mano huesuda en mi hombro. Su toque era sorprendentemente firme. Joven Midoriya, dijo, y su voz retumbó con un eco de su poder. Esto cambia todo. ¿Qué quiere decir que puedo ser un héroe? Pregunté, temiendo la respuesta. Quiere decir, dijo él, y una sonrisa, pequeña pero genuina, apareció en su rostro demacrado, que tienes un poder. Un poder extraño, único y con un potencial que ni siquiera tú mismo alcanzas a vislumbrar. Su mirada se endureció. Y también quiere decir que tu entrenamiento acaba de empezar de verdad. No puedes hacerlo solo. No más. Miré hacia arriba, hacia ese rostro que había conocido toda mi vida, y vi no al símbolo invencible, sino a un hombre cansado y herido que me estaba tendiendo la mano. La misma mano que había creído que nunca alcanzaría. ¿Qué debo hacer? El examen de ingreso a UA es en 10 meses, dijo, su voz recuperando un ápice de su fuerza característica. 10 meses para que transformes este poder de rompecabezas en una herramienta de héroe. Y yo te voy a ayudar. La esperanza que estalló en mi pecho fue tan brillante y dolorosa que creí que me iba a desmayar. No estaba solo. All Might estaba aquí. Creía en mí. O al menos, creía en mi poder. Pero, añadió, su mirada seria. Esto se queda entre nosotros. Nadie debe saberlo. ¿Entendido? Ese sí. Asentí vehementemente. Lo entiendo. Bien, dijo. Mañana. Después de la escuela. Nos vemos aquí. Trae tu cuaderno. Dio media vuelta, pero se detuvo. Y joven Midoriya, bien hecho. Por no rendirte. Se marchó, dejándome solo en la playa, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y el eco de sus palabras alimentando un fuego que ya no era solo mío. El camino seguía siendo inimaginablemente difícil. Pero ya no estaba a oscuras. All Might se había convertido en mi faro. Y por primera vez, su luz iluminaba un camino que solo yo podía recorrer. Por favor suscríbete y dale like y activa la campanita, gracias.